Gloria a Jesús, qué bueno es el Señor. Te amo más que a mi ser. Cuando nosotros tenemos victoria, amados hermanos, o cuando nosotros hablamos de victoria, casi siempre pensamos en algo donde hemos ganado, ¿verdad? Donde, donde hemos superado obstáculos, pero todo lo pensamos únicamente en, en una búsqueda personal en favor, ¿verdad? En favor de nosotros mismos. Cuando hablamos de tener una victoria en Cristo, que es lo que usted y yo vamos a hablar un poquito esta noche sobre la victoria en Cristo. La experiencia más triste en la vida de un cristiano es estar bajo el poder del pecado. El pecado en la vida del cristiano tiene resultados terribles. Trae deshonra porque trae deshonra al nombre del Señor Jesús, porque si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, si tú eres cristiano, entonces representas al Señor Jesús. Y cuando tú y yo cedemos al pecado, entonces estamos trayendo deshonra a su nombre. Otro resultado terrible es que nos roba el gozo, nos roba el poder, la autoridad. Mientras nosotros estamos cediendo al pecado, pues Dios no te va a usar. Tú puedes cantar, tú puedes predicar, tú puedes evangelizar, un alma puede ser ganada, alguien allá en medio de lo que tú estabas haciendo puede estar llorando, pero no algo que debes saber es que tú no eres. A eso se le llama la misericordia de Dios, pero no vas a ser usado. Nos roba esa oportunidad cuando cedemos al pecado. Nos destruye, es otro de los resultados terribles, ¿verdad? Nos destruye. Destruye nuestro testimonio cristiano. Destruye ese testimonio que no solo destruye tu vida misma, porque tu vida y la mía, pues no importa, pero destruye la imagen de lo que la gente, la imagen de Dios que podría ser necesaria que esté bien para que la gente pueda acercarse a él. Otras personas juzgan por tu testimonio cristiano, no debes recordar que no es importante tanto lo que tú digas ni lo que yo diga, sino por la forma en que nosotros vivimos diariamente. Y yo me imagino a dos personas, voy a separar, ¿verdad? Dos personas. Aunque a veces en la vida cristiana pareciera como que tenemos un rótulo y que al reverso tenemos otro rótulo. Doble cara, ¿verdad? Doble vida. Un rótulo que puede decir la vida cristiana de verdad es eficaz. Y otro que está diciendo la vida cristiana, pues no es eficaz. La pregunta aquí es cuál de esos rótulos estás teniendo tú o en qué momento está, porque a veces los tenemos los dos, ¿verdad? Mediante tu vida y mediante mi vida, nosotros estamos diciendo una de estas dos cosas. La vida cristiana de verdad es eficaz o la vida cristiana no es eficaz. La forma en la que nosotros vivimos como cristianos no solamente afecta nuestra vida, sino también la vida de otras personas. Por eso es que es importante que tú seas un cristiano victorioso. ¿Pero qué es la vida victoriosa? Cuando nosotros hablamos de la vida victoriosa, no nos referimos a una vida sin tentación, a una vida de perfección, a una vida sin pecado, donde no va a haber la oportunidad ni se le va a presentar una debilidad. No es posible que una persona tenga tal convenio, ¿verdad? Porque no fue quitado de nosotros la naturaleza pecaminosa. Entonces, vamos a tener la naturaleza pecaminosa. Yo no puedo llegar o pensar o pretender decir yo no tengo pecado, nunca más voy a poder pecar. Porque la Biblia dice, y quiero que vaya conmigo, a primera carta de Juan. Primera carta de Juan. Las Sagradas Escrituras nos hablan. Primera carta de Juan.
capítulo 1, verso 8. Si decimos, fíjese bien lo que dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Vuelvo a repetir, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No podemos llegar a pretender decir que yo no tengo pecado, porque entonces me convierto en un engañador de mí mismo, ¿verdad? Un mentiroso, porque la verdad no está en mí. Y luego viene un verso que a veces quizás no lo hemos aprendido muchas veces porque del momento de discipulado nos lo enseñan, ¿verdad? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si Él es fiel, sí hay que confesar. Si decimos, dice el verso 10, que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué pues es la vida victoriosa? ¿Qué es la vida victoriosa? La vida victoriosa, entonces, si no es una vida sin pecado, si no es una vida donde yo no voy a tener tentación, si no es una vida donde yo no voy a tener debilidad, ¿qué es entonces? La vida victoriosa es una vida de paz, es una vida de gozo en el Señor, es una vida de comunión constante en el Señor, es una vida, como decía el pastor Marito mientras alababa, yo te amo más que a mi ser, más que a lo que yo esté pasando. Una vida de victoria sobre el pecado, aún lo que nosotros podemos llamar un pecadito, ¿verdad? Una mentirita blanca, así como, ay, es que yo soy así enojón, hermano. Yo soy enojona y yo tengo un mal genio. A mí me gusta, no es que me guste criticar, pero es que hay cosas que hay que hablar para dejarlas claras, ¿verdad? Pero no las habla con las que debe dejar claras, sino que las habla con otra gente criticando. Es que yo soy así irritable, así nací, así moriré. Es que yo no tengo la culpa, pero yo crecí en un ambiente donde todo se quejaba, entonces a mí me cuesta dar gracias, pero sí soy agradecido, pero de mi boca solo va a escuchar queja. No es que, que yo no tenga amor de Dios, pero es que no creo necesario estar expresando el amor. De repente veo que el Señor responde a mi hermano una petición, a uno que recién es convertido y yo tengo tanto tiempo clamando y me entra aquí una envidia, celos. No, es que yo no tengo pelos en la lengua, ¿verdad? Entonces yo solo expreso lo que digo y pues por la verdad murió Cristo y nos volvemos a usar palabras hirientes, malos pensamientos. Constantemente nos preocupamos, llenamos nuestra vida de ansiedad. La vida victoriosa es una vida que glorifica al Señor Jesús. Es la única clase de vida que le glorifica. ¿Quién puede vivir entonces esa clase de vida? Cualquier creyente, ¿sabe? Esa vida victoriosa la puede vivir usted, esa vida victoriosa la puedo vivir yo, la vida victoriosa no es solamente para unos pocos cristianos, esos cristianos especiales, o como dice nuestro pastor, ese gran siervo que a veces describimos, ¿verdad? Gran siervo de Dios. No es solo para algunos, la podemos vivir todos. En el Nuevo Testamento, la vida victoriosa, la vida plena, la vida llena de paz, la vida donde no hay ansiedad, la vida donde se nos orienta a no vivir en envidia, en el celo, a vivir en amor, a que no haya malos pensamientos en nosotros, sino que todo lo bueno, todo lo digno de alabanza, en esto pensad. Echa toda ansiedad sobre él porque él tiene cuidado de ti, donde la ansiedad queda fuera. Ahí en el Nuevo Testamento se presenta como una vida normal cristiana. Dios ha dado esa provisión para que todo hijo suyo viva esa clase de vida y lo vemos en lo que la palabra describe. La vida es un regalo, la victoria es un regalo.
algo que debemos valorar en referencia a la vida de Victoria es que es algo que no merecíamos, pero es un regalo de Dios. Así como la vida eterna es un regalo, así también la vida victoriosa es un regalo. No se puede ganar, no se puede trabajar por ella, pero es un regalo de Dios. Y dice la palabra del Señor, y quiero que vaya a primera carta de Corintios 15:57. Hace poco estuve hablando sobre esto. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo nos da la victoria? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesús. La victoria la obtenemos por medio de Jesús. La victoria es un regalo y la obtenemos por esa gracia preciosa. Entonces, la victoria, decíamos, es un regalo y no debemos olvidar eso. La victoria es un regalo. Pero la victoria también es algo que nosotros debemos atesorar. Debemos comprender que la vida de victoria es por la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia? La gracia es algo que Dios hace por nosotros. ¿Verdad? Que Dios hace por nosotros. Muchas veces se ha definido la gracia como ese favor inmerecido de Dios. La gracia es mucho más que eso. La gracia es el poder omnipotente de Dios obrando a nuestro favor, haciendo por nosotros cosas que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. Desde el principio hasta el fin. Toda nuestra salvación es por la gracia de Dios. Usted y yo podemos hacer muchas cosas, pero jamás llegaríamos a llenar el recipiente para ser merecedores de la salvación. Porque fallamos. La vida de victoria la vivimos porque es un regalo de Dios y la vivimos por su gracia preciosa. Su salvación es una muestra de ese regalo inmerecedor. Nos corresponde recibir la gracia que Dios provee para nosotros. Pensemos en la salvación. Veamos esa parte que la gracia de Dios tiene en esa salvación. Primero pensemos en el momento en que Dios nos salvó a cada uno de nosotros. Usted y yo podemos mirar a nuestro pasado cuando nos hallábamos separados de Dios, muertos, como dice su palabra, en delitos y pecados, pero Dios nos amó y nos salvó mediante su gracia. Su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Efesios 2:1 dice, y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. ¿Quién decidió darme la vida? Jesús. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿podíamos acaso vivir espiritualmente? ¿Podríamos acaso obtener un regalo y podríamos valorar ese regalo? No, no podíamos. Pero fue el poder de Dios obrando en nosotros lo que nos dio la vida espiritual. Y todo, absolutamente todo, fue por la gracia de Dios. Y unos versos más adelante, cuando nos habla de que estábamos muertos en delitos y pecados, en Efesios 2:8 nos abre las Sagradas Escrituras, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia nos dice que todo ha sido por gracia. Ahora pensemos en el futuro. Pensemos en ese futuro esperado donde Jesucristo regresa por su iglesia. Cuando Él venga, todos los hijos suyos, todos los que han muerto como los vivos, vamos a ser arrebatados hacia el cielo para reunirnos con nuestro Señor en el aire.
Dice que nuestros cuerpos van a ser cambiados en el momento y seremos transformados a su imagen y semejanza. Y lo podemos ver en lo que la palabra del Señor describe en Primera Tesalonicenses. Capítulo 4, versos del 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Y dice ahí la palabra del Señor. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué podemos decir de esto? ¿Seremos arrebatados para reunirnos con el Señor por nuestro propio poder? No, de ninguna forma. Será por el gran poder de Dios, será por su gracia. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que me corresponde hacer? Yo debo luchar con mi propia fuerza, haciendo lo mejor que pueda para no fallarle, pero bueno, yo como siempre fallo, como soy humano y Dios conoce mis errores, bueno, ni modo, ¿verdad? Dios hace posible lo imposible. Y la palabra del Señor nos describe que separado de mí, nada podéis hacer. Hay gente que pretende acercarse a Dios cuando deje su vicio, cuando deje su pecado, cuando deje su problema. ¿Cómo lo quiere dejar solo? No va a poder. Porque separado de Él no podemos hacer nada. Si queremos tener una vida de victoria gracias a su regalo y gracias a su gracia preciosa, debemos permanecer en Él. Su provisión para nosotros es su gracia. Su gran poder obrando en nosotros, no importa cuál sea la condición. La palabra nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, qué cosa más tremenda. La gracia de Dios para nosotros ahora es simplemente Jesús viviendo en nosotros. Y digo simplemente porque parece algo tan sencillo, pero es tan difícil que usted y yo podamos orientarnos en nuestro caminar y decir, sí, yo voy a aceptar lo que tú digas. Cristo es suficiente para mí. Cristo es suficiente para ti. Yo debo confiar en Él, tú debes confiar en Él. Él te puede dar la victoria a cualquier situación. Cristo es suficiente. ¿Qué debemos hacer? Debemos descansar en Jesús. Debemos confiar que Él nos cuida. Debemos esperar a que nos dé la victoria para recibir su gracia. La palabra del Señor en Romanos 5:17 declara, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Cuando hacemos esto, reinamos en vida. Muchos cristianos buscan la victoria mediante alguna enseñanza, alguna experiencia extraordinaria, pero la victoria no se halla en una enseñanza, no se halla en una meditación, no se halla en un ministerio, no se halla en una iglesia, no se halla en una experiencia esporádica, extraordinaria que tuvo. La victoria no se halla ahí, se encuentra en Jesucristo. Recordemos lo que acabamos de leer, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos está ofreciendo dos cosas, amada iglesia.
Nos está recordando esos ofrecimientos que están delante de nosotros. Y usted puede decir quizá, o alguno puede pensar, ¿y por qué nos está hablando sobre salvación? ¿Por qué nos está hablando sobre la victoria, sobre la vida eterna? Si es algo que yo conozco, sí, es cierto, es algo que conocemos, pero que distamos de vivir. Está muy distante en ocasiones. Dios te ofrece la vida eterna. Dios te ofrece la victoria sobre el pecado. Hace las dos ofertas exactamente sobre la misma base, que permitamos que Él haga absolutamente todo. ¿Quién te da la vida eterna? Jesús. ¿Quién te da la victoria? Jesús. ¿Qué es lo que debemos hacer? Aferrarnos a Él y entregar nuestra vida. Hay una forma correcta de hacer las cosas y una forma equivocada de buscarlas o de hacerlas. Aquí no hay de dónde perderse. Jesucristo te da una vida abundante, Jesucristo te da la salvación, Jesucristo te da la victoria. Tú solo no puedes. Yo solo no puedo. El peor error que podemos cometer es tratar de buscarla por nuestros medios. Ah, es que yo voy a empezar a orar 3 horas. ¡Ora! Pero concéntrate en orar 3 horas. Pero si tú toda tu vida ni siquiera has aguantado la oración del culto, y eso que la persona que aguante la oración del culto es porque ha aprendido a orar. He llegado a otras iglesias donde dice, ahora vamos a pasar al hermano fulanito y vamos a escuchar la oración de intercesión, y se ve la petición, la lista de peticiones, y comienza, Señor bendice a fulano, 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 fulano. Amén. Claro, Dios no necesita tanto palabrería, ¿verdad? Es más, ¿para qué yo voy a mencionar nada, Señor? Aquí está la lista, mira, ¿la leíste? Amén. Pero es que el que necesita la oración no es Dios, soy yo. Y tú puedes pretender comenzar a ayunar, tú puedes pretender comprometerte de alguna manera, pero no te equivoques, no lo vas a lograr si lo haces por ti mismo. La manera correcta es dejar al Señor que haga todo por ti. Mateo 11:28 declara, venid a mí todos, fíjese qué bonito, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. ¿A quién llama? A todos. ¿A quién va? ¿Quién es el que va a hacer descansar? Él. Él nos va a dar descanso. El Señor te dice, te daré descanso. Quizás te sientes agobiado, quizás esa situación económica, quizás esa situación de salud, quizás esa situación de tu familia te tiene agobiado y no puedes más. Bueno, a ti que estás trabajado y cargado y sientes que tú estás haciendo mucho y tú doblas tus rodillas y tú presentas tu petición, tú haces un esfuerzo por tener un comportamiento correcto y te sientes abatido y te sientes desesperado y angustiado. Bueno, el Señor te dice, te voy a dar descanso. Si Él me dice que me va a dar descanso, pues sigo trabajando. Si Él me ha prometido que me va a dar una respuesta, pues sigo clamando. Sería fácil que Él tomara, ¿verdad?, nuestro lugar. Entonces déjalo que tome tu lugar. Deja de luchar, deja de intentar. Él te quiere dar descanso, o sea, ya no pienses, ya no decidas tú, ya no te esfuerces en vano, deja que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida y en mi vida. Eso es exactamente lo que Él quiere hacer por nosotros, tomar mi lugar para que yo descanse.
Tal vez hemos tratado de vivir la vida victoriosa y hemos fallado. Y nos volvemos como unas redes sociales vivientes, ¿verdad? Yo difiero de ese pensamiento que toda la gente que expresa su felicidad en redes sociales es infeliz. Porque hay muchos infelices que no ponen nada. Y hay muchos que son felices, pues, que también ponen cosas. Pero la vida social se ha vuelto de apariencia. Y tomamos una foto y tomamos un video, pero para subirlo tenemos que pensarlo, ¿verdad? Muy bien, claro, porque cuando yo veo la foto, hay una foto grupal. Cuando tú recibes la foto, ¿a quién miras? Te miras a ti. Y todos comienzan a verse, ay, sí, esa subí. Pero el otro que está a la par dice, no, esa no, la otra. Pero en la otra yo salí así. Entonces esa no la quiero yo. Entonces decimos, vaya, pues pongan cara buena, no, porque vamos a tomar otra, porque en la que salió bien uno, salió mal el otro. La vida real es así. ¿Se acuerdan de las fotografías antiguas que no nos dábamos cuenta cómo era? En el revelado nos dábamos cuenta si salían bien o si salían mal. Antes no podíamos darnos cuenta. La vida es así. Permite que Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida para vivir una vida victoriosa. Puede que tú estés haciendo el esfuerzo, pero has fallado. Bueno, entonces Dios te dice, aquí estoy, permíteme que yo lo haga. Hay condiciones para entrar a la vida de victoria, a la vida victoriosa. Encomiéndate a Dios. Todo lo que eres, todo lo que tienes, al Señor Jesús. Si tú mantienes el dominio de tu vida, entonces eres responsable de cuidarte a ti mismo. Pero si te encomiendas al Señor Jesucristo, el responsable de guardarte es Él. Por eso es que Pablo declaraba lo que en 2 Timoteo describe y dice, yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. El Señor Jesucristo puede guardar nuestra vida, nos da la victoria. Debemos encomendarnos completamente a Jesús. Si deseamos que nos guarde, que nos dé la victoria, debemos encomendarnos a Él. ¿Hay algo en tu vida hasta este momento que tú retienes del Señor? ¿Se lo quieres entregar en este momento? Entrégale tu pasado. Con todos sus pecados y fracasos, entrégaselo. Y encomienda ahora al Señor tu futuro. Encomiéndalo. Todo lo desconocido. Encomiéndale a tu familia. Encomiéndale a esa persona que tú amas. Tu esposo, tu esposa, joven soltero, a la persona que te gusta, que amas. Dile a Dios, pero dile, Señor, si ella no está en su plan para mí, yo estoy dispuesto a obedecerte. Yo estoy dispuesto a dejar de relacionarme con lo que me aparta de ti. Pero dile que le entregas todo lo que eres, todo lo que tienes, para ahora y para siempre. Cuando tú y yo hacemos eso, hemos avanzado y hemos dado el primer paso hacia la victoria. Así que hazlo en este momento. Luego debemos tomar a Cristo como nuestra victoria. Tomar a Cristo como nuestra victoria
No es solo tomarle como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Pero debemos acercarnos inicialmente a Cristo como Salvador, acercarnos a Él como ese pecador impotente, que confiamos solo en Él y que Él puede hacer un milagro en nuestra vida. Nos acercamos a Él, reconociendo que separados de Él no podemos hacer nada, pero que confiamos en Él. Podemos decir, Señor Jesús, yo he tratado de vivir la vida cristiana una y otra vez, pero he fracasado. Y en este momento te recibo como mi victoria. Yo confío en ti porque me das la victoria. Yo confío en tu palabra. Dios dijo, dice algo de ti. Y ese algo que ha dicho de ti, tú y yo debemos creer. ¿Cómo podemos saber que Dios nos ha dado la victoria? ¿Qué dice Dios? Dios dice, mi gracia es suficiente. Mi pregunta es, ¿vas a confiar en lo que Dios dice? ¿Le das las gracias sobre lo que su palabra declara? ¿Que su gracia es suficiente? Debemos agradecerle verdaderamente, tener en nuestro corazón esa gratitud que Él está supliendo todas nuestras necesidades. Debemos rendirnos a Él en todo momento y debemos entrar en la victoria, rindiéndonos a Cristo, confiando en Él como nuestra victoria. Continuamos en la victoria, seguir rindiéndonos a Cristo, continuar confiando en el cómo de su victoria. La victoria no se consigue de primas a primeras. Es un paso a paso. Pero ningún paso es hacia atrás. Y cuando te detienes no se le llama paso. Entonces se necesita avanzar. Sométete al Señor. Va a haber fracasos. Conforme tú y yo caminemos, vamos a aprender a caminar en victoria. Vamos a fallar, pero tenemos a un Dios que está con nosotros y que nos va a llevar de victoria en victoria. El enemigo te va a decir, fallaste, te equivocaste. Cuando falles nunca debes permanecer derrotado. Debes recordar que puedes ser restaurado de inmediato a tu estado de victoria. ¿Cómo? Confesando nuestro pecado a Dios, reclamando a Cristo como nuestra victoria, sometiéndonos a Él. Él no ha fallado, Él nunca falla, Él todavía es victorioso. Y Él debe vivir en ti para que tú y yo, para que en ti y en mí sea restaurada la victoria. Así que recibe victoria, amada iglesia, en este momento. Tú puedes ser un cristiano victorioso. No digas que esta vida victoriosa es para otros y que no es para ti. La intención de Dios es que tú y yo vivamos victoriosos. Y yo debo creer que esa vida victoriosa es ahora mismo para mí, allí en medio de mis circunstancias. Solo debo escoger la vida victoria. Yo debo escoger encomendarme al Señor, someterme a Él y vivir mi vida de victoria. Quiero que cierre sus ojos. Que le digamos, Señor Jesús, gracias por tu poderosa presencia en mi vida. Ayúdame, Señor, a poder permanecer firme, Señor Jesús, en tu victoria. A poder, Padre Celestial, depositar mi confianza y mi debilidad delante de ti en todo momento. Ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo, a poder aferrarme a ti. Que en los momentos de aflicción, que en los momentos de debilidad, yo pueda sentir tu bendición.
Que en los momentos de flaqueza yo pueda restaurar, Señor, nuevamente esa relación que tú estás interesado en que yo mantenga. Ayúdame a disfrutar de una vida victoriosa como tú deseas que yo la tenga. Ayúdame, Jesús, a poder vivir plenamente en ti en todo momento. Gracias, Señor. Amén.